de la información, una persona muy querida para conversar largo y tendido, pero bueno, quedan 20 minutos de programa, así que vamos a hacerlo de corto. Lucy Caballero, investigadora y militante feminista. Fuerte el aplauso para Lucy. Qué placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos con una agenda, bueno, Sí. recién lo charlábamos un poco con Álvarez King, que está todo un poco prendido a fuego, y era interesante, bueno, vamos a charlar un poquito de la marcha de cara al próximo sábado, pero estamos en tiempos donde vuelve esta dicotomía, las agendas de género y las cuestiones ideológicas versus la economía. Yo entiendo que no son cosas tan separables, que una está entrelazada de la otra. Hace poco se había viralizado un tuit de un influencer contando que banco al jabo en la economía, pero se pasó 3 pueblos. Sí. ¿Y cómo te explico que en la economía también se está pasando a 3 pueblos? Pero todavía es algo difícil de entender. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que está habiendo un problema de caracterización muy importante. Es mucha parte de la dirigencia política y eso no ayuda, ¿no? Pensemos que una de las primeras reacciones que hubo después del discurso de Davos fue decir que no habló de economía. Sí. Es justamente lo que hay es una mala caracterización de lo que del tipo de composición que implica hoy este giro reaccionario autoritario que muchos llaman fascismo a nivel global, que no casualmente está focalizado en atacar determinadas luchas históricas, ¿sí? No solamente se llama el exterminio de poblaciones, sino a atacar luchas históricas que ponen de cierta manera en crisis el brutalismo que hoy necesita este sistema económico sobre los cuerpos, sobre los territorios, para ir a ese modelo de hiperconcentración de la riqueza. Entonces me parece que hay que salir de esa idea de La economía por un lado. Sí, exactamente. Hace tiempo ya que venimos discutiendo esto. El movimiento feminista aportó mucho a esta discusión, desde los paros internacionales, los paros feministas, ¿no? Diciendo, bueno, esta es una cantidad de trabajo que no está reconocida y sin la cual el sistema no puede funcionar. Y poniendo en juego, bueno, cómo este sistema económico no solamente, cuando hablamos de concentración de la riqueza tenemos que hablar también cómo el sistema económico explota la diferencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, cómo el sistema económico cuando ilegaliza a los inmigrantes está produciendo trabajo más barato, ¿no? Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Cuanto más riesgosa, hay más criminalización sobre los inmigrantes, es trabajo más barato, ¿no? Porque son trabajadores que tienen menos posibilidades de estar Trabajo no registrado. Claro, tienen más problemas para trabajar formalmente y eso termina subiendo las tasas de explotación. Porque si vos haces cualquier cosa con partarle quedarte en Estados Unidos, entonces yo te digo, bueno, te pago mucho menos chirolas. porque en cualquier momento te saca la policía. Entonces, realmente la economía no es solamente, digamos, desde las feministas ya desde los años, desde el principio de la economía feminista se habla de explotación y dominación. Es decir, no se puede entender el régimen económico de producción sin entender cómo se disciplinan los cuerpos para que, justamente, para que no desobedezcan a esa forma de producción, ¿no? Cuando estamos hablando de que se le está diciendo a la población, a las feministas, que no va a existir más la figura del femicidio, por ejemplo. ¿Eso no es económico? Decirle a las feministas no a las feministas, sino a las mujeres, que tienen que aceptar relaciones donde haya violencia, tienen que silenciar la violencia, tienen que quedarse en un lugar de subordinación, porque básicamente la discusión de las figuras de femicidio, más allá de la discusión del Código Penal, lo que está queriendo decir es: vamos a retroceder y a desandar un camino que hizo el movimiento de mujeres en relación a poner en evidencia que hay una violencia estructural. Entonces el Estado termina siendo cómplice y promotor de esa violencia. Y eso es una economía. La violencia es parte de la economía. ¿Sí? Quiero citar a mi gran amiga José Amore, que hace poco hizo una editorial muy interesante en Futurock, donde dejaba muy en claro el temor de este gobierno, por qué el encajetamiento con las feministas, con el feminismo, por qué es el que viene a disputar la redistribución de la riqueza.
y puede sonar raro diciéndolo de este lado o repetido, pero realmente ese es el quid de la cuestión. Por eso eso de alguna manera explica el ataque sistemático, que a veces puede funcionar a modo de distracción, como correr la agenda y hacernos creer que son asuntos separados. Hablamos de esto para no hablar de la economía, pero en realidad, bueno, es como decís vos, es todo la economía estúpida, el libro de Stiposo, que es muy bueno también. Sí, paradójicamente todo lo que se considera elemento extraeconómico es fundamental hoy para entender la economía. Entonces, las mujeres son pobres. Las mujeres son pobres, las mujeres están en los deciles de menores ingresos, la población travesti trans es la que más dificultades tiene de acceder a la vivienda. Por eso también la marcha del sábado, la convocatoria, no es que es de sectores que están acomodados y van porque tienen el tiempo libre y porque es una cuestión de moda lo del género. No, son poblaciones empobrecidas. Empobrecidas, pero además es una marcha que invita a todos los sectores que están en lucha contra Milei, ¿no? Trabajadores de Bonaparte, Conti. Hay un montón de lesbianas, de trabas en la clase trabajadora, digamos, es una falacia decir que la clase trabajadora sería un sujeto homogéneo masculino. Sí, claro. Y después, por otro lado, estarían los otros sectores que no seríamos trabajadores, ¿no? Sí. Es realmente obtuso. Más bien lo que viene a poner en crisis todas estas luchas son, bueno, ¿cuál es la real composición de la clase trabajadora hoy? Informalidad, otros mujeres, madres. Sí, exactamente. Y otras formas de entender cómo se concentra la riqueza, a través de qué mecanismos. Así que no me parece que sea. Lo que más bien hay que hacer es un esfuerzo de conceptualización, de discusión, de pedagogía para explicar por qué en el discurso de Milei hay justamente un programa económico. Eso es lo que debería pasar y no rápidamente sacarse el problema de encima y decir, bueno, en realidad esto no es economía. ¿Y vos cómo, o sea, qué lectura haces de lo que entendés como el plan económico de Milei hoy, con todas las condiciones que tiene y con, no me sale la palabra vencimientos, pero con todas las presiones que empieza a tener, donde el FMI te dice, sí, todo bien, quiero que levantes el cepo, quiero que devalúes? Sí, el plan económico de Milei creo que nos viene a demostrar. A mí siempre me gusta mirar la economía un poco desde, no solamente con números, digo, te digo los con números. Las personas. Sí, no, pero además de las personas, digo, entender cuáles son los mecanismos políticos que se intentan despolitizar, ¿no? El gobierno de Milei nos muestra claramente cómo el mundo financiero es un mundo eminentemente político. Sí. Con este nivel de reservas, cualquier gobierno anterior ya hubiera tenido 10 corridas cambiarias. Sí. Sin embargo, hay como cierto consenso en los que están siendo beneficiados, que es un grupo muy ínfimo de tenedores de bono, fondos de inversión, sectores de energía, de empresas petroleras, del agronegocio, que están siendo muy beneficiados con este gobierno y que están apostando a una especie de lo que se llama calma financiera, ¿no? Que es una calma financiera que se da a partir de la confianza y el consenso de que el gobierno va a disciplinar a la población. Es decir, que no va a haber que lo que estuvo demostrando durante el año Milei, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es la ganancia financiera futura de un bono? ¿Qué es? Y es lo que buscan los tenedores de bono, los que están apostando a esa ganancia financiera, es que cada vez más el Estado argentino va a dirigir recursos a pagar intereses y menos a la educación, menos a la salud. Y Milei todo el tiempo está haciendo gestualidades en ese sentido, en que es capaz de disciplinar finalmente a la población argentina, que históricamente ha sido insubordinada a esos planes, ¿no? Entonces, por eso veta la ley de financiamiento universitario, por eso veta la ley de jubilaciones. Es una especie de gramática con los mercados, ¿no? Es un mensaje entre ellos, ¿no? Soy capaz de cagarme en una movilización masiva de 1 millón de personas como fue la de los y las estudiantes y vetar esa ley. Y eso automáticamente hacía subir la bolsa, ¿no? Entonces esta calma financiera está sostenida primero con un consenso de una parte muy importante del sistema financiero de sostener este gobierno
porque efectivamente está mostrando capacidad para disciplinar las expectativas de la población y de aplicar el ajuste más rápido de la historia. Y al mismo tiempo es totalmente insustentable. En este momento hay reservas negativas en el Banco Central, los vencimientos de deuda que tiene el gobierno para el año que viene no se pueden pagar sin pedir dinero, y el que te puede dar el dinero te está pidiendo una devaluación. La devaluación lo que generaría es arruinar el único índice que el gobierno vende, que es la supuesta baja de la inflación, porque automáticamente si entraríamos en una devaluación, empezarían a crecer los precios mucho más rápidamente. Y es la única promesita que tiene para agarrarse. Sí, exactamente. Entonces en este momento estamos como en una situación donde el programa económico es absolutamente insustentable, pero creo que tenemos que apostar no que la crisis la generen desde arriba, es decir, los propios intereses cuando se retiran del país o cuando sacan el dinero, sino generar una crisis desde abajo, ¿no? Que la desestabilización venga de una descontento de la población. ¿Y cómo...? Ay, perdón, no... No, iba a preguntar si su discurso en Davos también habría sido un mensaje para ellos. Esa es muy buena porque me parece que también es interesante esa lectura. Pensemos que hay una radicalización de Milei desde que asumió Trump, o desde que ganó Trump las elecciones, que la notamos hasta en la ciudad de Buenos Aires. Piensen que a los pocos días que ganó Trump las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno empezó a atacar a la educación sexual integral cuando era una persona que venía a las marchas del orgullo, ¿no? Como ahí. Es increíble. Bueno, en ese plan global y en esa coyuntura global donde empiezan a hacer cálculos de que conviene girar más a la derecha, Milei va a Davos incluso a tener un discurso de máxima obediencia al imperio, ¿no? Sí. Fue un discurso que claramente fue una forma de ofrecerle a Trump un discurso más radicalizado que el propio Trump, ¿no? Como mostrarle obediencia extrema. Y eso es algo muy interesante en la figura de Milei, que es que se radicaliza obedeciendo. Sí, claro. Al final el león... sí, un gatito. Y aparte hay que darle la razón a Miriam Bregman, porque es un gatito mimoso del poder económico, al fin y al cabo. Mira. Y pide obediencia, supongo ahora, echando a Ramiro Marra, por ejemplo, y dando como fundamento la no obediencia de Ramiro Marra. Como diciendo, hay que obedecer porque te rajo. Es así. Sí, no. U otra distracción. Vamos a ver, ¿verdad? Karina, ¿cómo? Sí, no sé, Karina. El Exterminador 2. Sí. Un poco sí. Sí, no sé cómo está conformado ese partido y cómo es la lógica, pero hay mucha gente expulsada. Sí. Los que se la dan de libertarios, los que están en contra de la política tradicional, tienen las formas más, las peores formas. Entre los propios. Un poco para cerrar y también entrar un poco en clima de lo que va a ser la marcha antirracista, LGBT y antifascista. Hay algo que genere resistencia a lo antifascista. Bueno, no, capaz no tanto. Hay gente que incluso dice hay que decirle antifacho directamente. Vos como primero un poco cómo estás viendo la previa a la marcha. Da la sensación de que va a ser multitudinaria. La que fue hace unos días, la concentración en Parque Lezama, que muy, muy espontánea, muy rápida, y también participaron un montón de personas. Ya está un poco más preparada, con una mayor convocatoria, pero no sé cómo vos estás viendo esa previa al sábado. Sí, yo creo que se están sumando muchos sectores, que está funcionando como un catalizador de un descontento de muchos sectores que no estaban encontrando espacio en las dirigencias, que está aglutinando sectores de lo más diversos. Y creo que va a ser un punto de inflexión importante, ¿no? Por el tipo de convocatoria, por el tipo de consigna. Me parece que sí va a ser muy importante, que también pone en escena otro sujeto, en el sentido de, que es una composición distinta a lo lo encabezan de manera distinta a lo que puede ser, no sé, una marcha federal, una marcha universitaria, con otras consignas, me parece. Creo que se están sumando muchos sectores, lo veo muy positivo. También veo que se está internacionalizando, que hay va a haber muchas movilizaciones en consulados de Argentina en distintos lugares del mundo. Sí. Y a mí me parece correcta la caracterización de fascismo.
Hay una gran discusión en todos los ámbitos, en las ciencias sociales, digo, si hay, porque ¿cuál es la discusión, no? Que pareciera que para conceptualizar algo de fascismo se tiene que parecer al fascismo histórico, que es el fascismo de los 30, 40 Claro, en pero Italia, en esperemos que eso no Alemania. pase. Igual te digo que si ves un documental tan distinto no es. Perdón, la Pero hay editorial, discusiones pero... muy profundas y yo creo que lo que está, el discurso de Milei Lagos no hay ninguna duda, digo, si le hubiera sacado la palabra homosexuales, hubiera puesto judíos, digamos. Sí. Es un discurso fascista, es un discurso que estigmatiza, que llama a perseguir, que llama a exterminar, que, la típica estrategia del chivo expiatorio, digo, tiene... y hay muchos otros elementos también. Lo mesiánico, la fake news, la vuelta a las raíces tradicionales, Dice que va a perseguir perseguir grupos. zurdos, claro. Hay si van a @Pictoline, hay una infografía basada en los textos de Humberto Eco. Que dice, bueno, ¿cómo darte cuenta que si estás acercándote al fascismo? Y son 2 ítems. Y uno dice, tic, lo tengo, como, viste, interesante. Tal cual, habría que ver cómo... Hay uno que es cómo te relacionas con tu hermana. También puede ser. Bueno, se nos está yendo el programa. Qué picardía, qué rápido pasó. Muy rápido. Realmente. Bueno, Lucy, muchas gracias por haber venido. Y vuelvo. Y volvés y nos cruzaremos en las marchas y en las cuestiones que nos convoquen. Que nos convoquen. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Estuvo Lucy Caballero en Playlist Radio con vos.